Buenas tardes, te presentamos el culto de esta tarde y paso la palabra a la señora Matilde Cortés. Buenas tardes, hermanos. Pues voy a leer el Salmo 67 que habla sobre la exhortación sobre las naciones para que alaben a Dios. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque jugarán los pueblos con equidad. Pastorearán las naciones en tierra, y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Pues este salmo se refiere al plan de Dios para su pueblo, para nosotros, ¿no?, que somos su pueblo. Dice, cuando llamó en primer lugar a nuestro padre Abraham, lo llamó y, bueno, pues somos descendientes de él, y el Señor, bueno, nos insta a que tenemos que, pues, hablar de su palabra para atraer a los perdidos a su redil, digamos, ¿no? Pues esto es lo que se refiere, ¿no? Y tenemos que pedirle que nos bendiga, siempre que nos bendiga. Y bueno, pues se refiere a esto, a hablarles a los que están perdidos, porque ahora en este tiempo ya sabemos cómo está el mundo, ahora todo esto que está pasando, y sabemos que la venida del Señor está muy cerquita, todo esto que está aconteciendo está muy cerca. Entonces, esta palabra a mí me dice que bueno, que tenemos que, pues, hablarle a los perdidos, ¿vale? Pues esto es lo que quería compartir, hermanos. Que el Señor os bendiga mucho. Esperemos vernos pronto, ¿vale? El Señor os bendiga. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este culto, por esta reunión, que aunque no nos podamos ver, Padre Santo, estamos unidos, Señor, tu pueblo, Señor, por la tecnología y eso, Señor. Gracias por bendecirnos igualmente, por poder llegar a nuestras casas, Señor, aunque no nos vemos a través de los estudios, de los jueves y todo. Muchas gracias, estamos agradecidos, porque a veces estamos deseando que lleguen los días de estudio, de los jueves y los domingos, para escuchar tu palabra, para vernos unos a otros, Señor. Bendice esta tarde, Señor, y bendice los necesitados de tu pueblo, que en realidad somos todos, pero sobre todo los más necesitados, los enfermos y los afligidos, Señor. Muchísimas gracias, y gracias por la alabanza, por la prédica, por todo, Señor. Gracias. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Espero que todos estéis bien. Un saludo a todos. Vamos a empezar la alabanza. Sentiros libres de poneros de pie, levantar vuestras manos allí donde estéis, y vamos a alabar al Rey. Su nombre santo es.
hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga de manera especial. Damos gracias al Señor porque un domingo más nos permite llegar hasta cada uno de vuestros hogares y ya falta poco. Ya pronto, si Dios quiere, nos veremos, ¿vale? Damos gracias al Señor porque esto ya está pasando y esto pasará. Pero recordarles, hermanos, que no debemos descuidar las medidas de higiene que ya cada uno de ustedes saben, como el lavado frecuente de las manos, al salir de casa el uso de mascarilla, que ahora es de uso obligatorio. Y eso, hermano, estar muy pendiente porque aún el virus está presente, ¿vale? Damos gracias al Señor porque Él nos ha protegido en medio de todo esto, ¿vale? También recordar, hermanos, que de 8 a 9 de la noche estamos convocados a orar en nuestros hogares, con nuestras familias, orar por las diferentes necesidades que Dios haya puesto en tu corazón, orar por nuestros pastores, orar por los enfermos, por los necesitados, orar por los médicos, por las enfermeras, por los científicos, que Dios los ilumine para que puedan encontrar una medicina, una vacuna para este virus. También, hermano, le pido que en este momento me acompañen a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, en este momento está pasando por aquí debajo el número de cuenta de la iglesia para que cada uno pueda hacer la aportación y los diezmos como el Señor haya puesto en tu corazón, ¿vale? Aquí en el versículo 9 dice claramente que debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y con las primicias de nuestro fruto. Es un mandato que el Señor nos hace, ¿vale? Y debemos cumplir con ello. Según lo que el Señor haya puesto en tu corazón, aquí está el número de cuenta y es una manera de hacerla, ¿vale? De hacerlo. Damos gracias al Señor y oramos, ¿vale? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada uno de los hermanos que han dispuesto en su corazón aportar para la expansión de tu reino, mi Dios. Te pedimos, Señor, que le bendiga en manera especial y que le guarde. Gracias, Señor, y te pedimos que tú, oh Dios, pueda proveer a quien no pueda hacerlo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y hasta pronto. Adiós. Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Vamos ahora a la palabra del Señor, que sí, amén. Esta palabra que nos trae luz, que nos da vida, que es nuestro alimento y es además nuestra instrucción para toda la vida, ¿no? La palabra es importante, tenemos que recibirla con gozo y además abrir nuestros corazones, dicen, henchirlos, nuestra mente también, para que pueda traer fruto y fruto en abundancia. Dice la palabra que la palabra del Señor, dice el salmista, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
O sea que de alguna manera la palabra nos marca el lugar por donde hemos de transitar aquí en la vida, por lo que debemos hacer y nos muestra el camino hacia el Padre. Dice la Biblia, dice el apóstol, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Luego puedes confiar en ella, la puedes creer, la puedes abrazar con toda tu fe, puedes esperar en sus promesas que son sí y amén, y puedes creerla de todo corazón porque no serás avergonzado, dice la palabra. Y además, fijaos que el mismo Jesús, hablando de su palabra, dice, le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Así pues, cuando uno escucha la palabra del Señor y la pone por obra, uno se va limpiando nuestra vida por la gracia del Señor, porque Dios por su gracia le plació y así lo hace. Y Jesús les dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y dice la Biblia, en el principio la palabra estaba con Dios, y luego dice, la palabra era Dios. Así pues, la palabra encarnada, el verbo se hizo carne, ¿no? La misma palabra de Dios nos dice esto, ¿no? Y dice, convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma y dice, y hace sabio al sencillo. Es decir, a la persona que no tiene estudios, a la persona que anda seguramente con poco conocimiento en cuanto a muchas cosas, dice, pero le hace sabio cuando toma la palabra de Dios y la ejecuta y la pone por obra. Cuando medita en ella de día y de noche, como decíamos en el Salmo 1, cuando toma la palabra y la cree con toda su fe. Así pues yo os animo, iglesia, a que tomemos la palabra de Dios y profundicemos en ella. Es más, el mismo Jesús le decía a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así pues, la palabra hay que tomarla así. Y el mismo Jesús decía, el que me ama mi palabra guardará. Así pues, es indicador claro. La palabra de Dios está llena de expresiones, de textos, de versículos, donde nos insta a estudiar la palabra. Y hoy quería hablar de uno de ellos. Uno de ellos. Está en el Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Josué. Josué, en el capítulo 1, y leeremos del verso 1 en adelante. El libro de Josué, que es cuando ya, ¿verdad?, acaban los 5 primeros libros de Moisés, acaban Deuteronomio y empieza Josué, ¿verdad? Josué leeremos del verso 1 en adelante, pero antes quisiera haceros una especie de preámbulo, ¿no?, de sinopsis, o de introducción, mejor dicho, introducción al pasaje. Moisés fue el hombre que Dios escogió para liberar al pueblo, para sacarlo de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron por 400 años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, 400 años allá, sirviendo de esclavos a los egipcios. Si bien en esos 400 años Dios puso su mano sobre ellas, los bendijo, estuvieron en la tierra de Gosén, los pusieron al pueblo judío en la tierra de Gosén, de Israel, en la tierra más fértil, y la tierra daba su fruto. Entonces llegó un momento que Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo de Egipto y los voy a traer a la tierra que yo les daré, tierra que fluye leche y miel. Y Dios escogió a un hombre para que cumpliese esa misión. Y esa misión no fue otro que Moisés. Moisés, hijo de hebreos, conocéis la historia, cuando él empezó a crecer y a multiplicarse y a crecer el pueblo de Dios, los egipcios empezaron a tener temor de ellos, diciendo, este pueblo se está haciendo muy grande y numeroso. Y entonces mandaron matar, ¿verdad?, a los primogénitos, a los niños, los mandaban matar, porque decía, es que son muchos, estos procrean mucho. Y dice que la madre de Moisés, viendo al niño hermoso, ¿verdad?, quiso salvarlo y lo metió
en un junco en el río y lo envía, dice, fue a bajarse, a bañar, fue al río a bañarse la hija de Faraón, y cuando encontraron al niño y lo abrió y lo vio, y dice, lo vio hermoso, dice, lo quiso criar y se lo llevó para sí. Y Moisés se crió en el palacio de Faraón, tuvo las mejores instrucciones, fue preparado desde niño para ser alto dignatario en Egipto, lo prepararon en economía, lo prepararon en idiomas, lo prepararon en la escritura, en los números, en diplomacia, en costumbres. Fue un hombre ciertamente muy capaz, desde niño preparado. Cuando llegó el momento, Dios lo llamó. Todos conocéis la historia. Él, en un arranque de ira, mata a un hombre de los egipcios, se descubre el asunto y él huye hacia el desierto y se tira 40 años en el desierto. Dios empieza a tratar con él, empieza a tratar con su vida, empieza a tratar con su corazón. Y un día Dios se le aparece en medio de una zarza de fuego que empieza a arder y arder, y dice, pero no se consume esa zarza, voy a ver qué pasa, esta visión que veo. Y cuando él se acerca, del fuego sale una voz que le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es santo. Entonces dice que él se cubrió, porque se dio cuenta que era Dios quien le llamaba. Ese hombre, todos conocéis la historia, fue creciendo, Dios le da una misión, le dice, regresa a Egipto y saca a mi pueblo. Y con brazo poderoso Dios saca a su pueblo de Egipto. Bueno, estoy resumiendo así muy rápidamente la vida de Moisés. Con brazo poderoso. Y de repente el legislador, el Señor, le da la ley. Él empieza a escribirla porque fue instruido. Pensad que en aquella época gran parte de la población, se estima que el 90% de la gente no sabía escribir. Y entonces Moisés, que fue instruido desde niño en las mejores escuelas de Egipto, él empieza a escribir la ley, lo que Dios le dice para su pueblo. Y llega un día que Moisés, como todos los hombres, dice, está establecido que los hombres vivan una sola vez y después el juicio. Así pues, cuando llega el momento de la partida, de la muerte de Moisés, cuando él ya había cumplido la misión de sacar al pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra que Dios les promete, él, antes de cruzar la tierra, antes de entrar en esa tierra, el Señor le dice, bueno, hasta aquí cumpliste una misión, y el Señor lo arrebata y se lo lleva. Moisés ciertamente fue alguien importante. Pensad que cuando Cristo sufre, ¿no?, la transfiguración, cuando habla de Mateo, en Mateo 17, y en Marcos, cuando se transfigura, que suben al monte con sus discípulos y empieza a buscar a Dios y viene aquella luz tan resplandeciente, con esas vestiduras tan blancas y esa luz tan cegadora, dice que aparece Elías, pero que también aparece Moisés. Y dice la Biblia, y hablaban con Jesús. No dice la Biblia que hablaban, pero dice y hablaban con Jesús. ¿Cómo me gustaría, cómo nos gustaría, ¿no?, poder saber de qué hablaba Moisés, de qué hablaba Elías con el Señor Jesús, de qué hablarían? Pero dice la Biblia que así fue, así hablaban. Pero un día Moisés muere, y cuando muere, hay que escoger a alguien que le sustituya. Y ciertamente sustituir a alguien tiene que ser algo muy difícil. Yo me imagino que personas tan prominentes, con tanta capacidad, con ese empuje, que han conquistado tantas cosas, que han sido líderes tan fuertes, personas tan notorias, que han dejado una huella en la humanidad,
que han dejado una huella en su pueblo, personas escogidas, ciertamente personas especiales. Cuando tienes que sustituir a alguien que ha hecho tanto y tan bien, tiene que ser algo que te tienen que temblar las piernas y decir, oye, ¿quién va a sustituir a este hombre? En menor medida, pero a mí me ocurrió algo similar. El pastor que teníamos en Malgrat, antes de entrar en la iglesia donde pastoreo, era una persona para mí muy especial, un hombre querido y una persona muy respetada. De hecho, la verdad es que lo considero alguien que ha marcado mi vida para bien. Yo recuerdo cuando, tuve que sustituir a los pastores que me precedieron, y para mí era una situación difícil. Era un envite fuerte, era una situación que me generaba como una barrera, una dificultad. Para mí eran personas ciertamente muy especiales en las manos de Dios. Cuando tienes que dar ese paso y a lo mejor Dios te escoge a ti para algo, para una misión, y alguien te ha precedido, de alguna manera lo tienes de referente, ¿no? Pues tú imagínate cuando Moisés fallece, cuando Moisés se lo lleva al Señor y hay que escoger a alguien. Piensa que era alguien tan especial que el cuerpo de Moisés, dice la Biblia, que los ángeles lo escondieron para que no fuera adorado. Tú imagínate a alguien tan especial, tan fuerte, y cómo contendían la lucha espiritual, ¿verdad?, de ángeles y demonios por el cuerpo de Moisés, para que no fuera utilizado. Y piensas, bueno, ¿y ahora quién pondrá? Y fíjate, en Josué capítulo 1, del verso 1 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Josué estuvo toda su vida al lado de Moisés sirviéndole, acompañándole. Si le hacía falta cualquier cosa, si necesitaba cualquier cosa, si necesitaba a alguien que él levantase sus brazos, si necesitaba a alguien que le arropase, si necesitaba a alguien en quien descansar, en quien confiar, ahí estaba Josué. Y dice, el Señor, cuando Moisés muere, va a Josué y le habla y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es Dios quien le escoge. Y cuando le escoge, le dice, mi siervo ha muerto. Ahora tú coge al pueblo y culmina el plan y lo que Dios estableció, lo que inició Moisés, tú lo tienes que terminar. Dice, ve y pasa este Jordán, pasa el río, pasa con todo el pueblo, pasa con la gente. Dios lo escoge a él. Mirad, no me cabe duda que Josué sería un hombre ciertamente especial, pero tampoco me cabe duda de que sería ciertamente un hombre como tú y como yo, con sus temores, con sus angustias, con sus preocupaciones, con sus incertidumbres, con sus errores y con sus aciertos, con su humanidad, con sus sentimientos. Pero Dios lo escoge. No quiere decir que Josué fuese perfecto, tampoco Moisés, ni siquiera Elías, nadie, solo Jesús es perfecto. Seguramente tendría sus fallos, pero Dios lo escogió. Mira, Dios se place en eso, escoge a hombres imperfectos para hacer una obra perfecta. Porque Dios a través del hombre
es cuando actúa. Y dice que Dios llama a lo vil, a lo despreciable. Y me encanta cuando dice Dios llama a lo que no es. Dice para avergonzar a los sabios. Dios escoge a Josué y le dice, ve y toma, ve y hazlo, mi siervo ha muerto, ahora te toca a ti. Y dice, fíjate, dice el verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le prometió a Moisés, y fíjate, le transfiere la misma palabra a Josué para el pueblo. Dice, yo le dije a Moisés, y Dios no es hombre para arrepentirse, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no vuelve atrás sus palabras. Si Dios dijo, Dios cumple. Dice, pero bueno, fue una generación anterior, pero Dios lo dijo. Y Dios le dijo a Moisés, le prometió a Moisés, y Dios es fiel, porque ama mucho su palabra y ama mucho su nombre. Yo le dije a Moisés, ahora te toca a ti. Esa palabra apropiate de ella y de alguna manera la transfiere. Por eso toda la escritura que fue dada a los que nos precedieron, a los que estuvieron antes que nosotros la tenemos que tomar y la tenemos que tomar como nuestra y la tenemos que poseer. Dice, yo le dije a Moisés, y como le dije a él, ve y hazlo. Dice, y tomad la tierra. Yo le dije que toda la planta que pisare vuestros pies sería vuestra. Así que ve y hazlo. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjate, de alguna manera dice la palabra que Dios establece los límites, dice, esto será tuyo. Mira, cuando Dios te da algo, cuando Dios te promete algo, cuando Dios te da salud, cuando Dios te da bendición, cuando Dios te da provisión, cuando Dios te da un trabajo, cuando Dios te da algo y lo pone en tu mano, dice, esto será vuestro. Así pues, no puedes permitir que te sea arrebatado, porque Dios te lo puso en tu mano. Tienes que pelear por ello, tienes que clamar por ello, no te lo pueden arrebatar. Me acordaba mucho de David, de esas semanas hablábamos, ¿no?, de David, cuando cuidaba las ovejas de su padre, venía un oso, venía un león y arrebataba una. Dice, yo iba, le seguía y se la arrancaba de su boca, porque era mío. Dice, porque era mío. Dice, he aquí yo os he dicho, esto será vuestro. Y dice, fíjate, sustituir a Moisés. Y el Señor le recordaba las palabras que le había dicho a Moisés. Una a una. Y luego el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Le habla a Josué. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú imagínate la misión que le había encargado a Josué. Dice, ahora yo tengo que sustituir a Moisés. Y el Señor desciende y dice, ve y toma. Y recuerda lo que yo le dije a Moisés. Pero como estuve con él, yo estaré contigo. De la misma manera. Yo recuerdo cuando Aarón y María empiezan a criticar a Moisés, ¿verdad? Y de repente el Señor se enoja y desciende, María enferma, ¿verdad? Y el Señor le habla a Aarón y a María, les dice, mirad, cuando yo hable con vosotros o hable con el pueblo, yo enviaré profeta, que hablará en sentido figurado, o hablará en sueños, o hablará de alguna manera. Pero cuando yo hable con Moisés, yo con él hablaré cara a cara, sin intermediarios. Y le dice a Josué, como estuve con él, yo estaré contigo. Y tomamos esa palabra. Toma esa palabra, como estuvo con él. Escúchame, como estuvo con Moisés. Hoy la iglesia, hoy los nacidos de nuevo, hoy la comunidad de creyentes, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo.
Tenemos al Espíritu Santo que nos constriñe, que nos convence, que nos redarguye, que nos instruye, que nos recuerda las palabras que Jesús ha dicho, que habita en medio nuestro. Dice, como estuve con Él, estaré contigo. Gloria al Señor, ¿no? Qué palabra más hermosa. Y luego el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dice, esfuérzate y sé valiente, y tú repartirás la tierra, tú la distribuirás. De alguna manera, cuando Dios comisiona a alguien y lo pone en un lugar alto, cuando Dios le llama un ministerio de orden, un ministerio de alcance, un ministerio internacional, un ministerio en una iglesia local importante, normalmente tú tienes gente a cargo y tú tienes que ministrarles y tú tienes que distribuir según el uso de los dones, de los talentos, de la fidelidad, de la integridad, de la santidad, encargarles. Dice, tú repartirás. Tú te ocuparás de esto, tú vivirás allá, tú harás aquello otro. Y en la casa del Señor así es. ¿Verdad? Tú lo harás. Dice, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Qué ocurre? Que probablemente habría gente que se iba a enfadar. Y había enemigos fuera que iban a aprovechar también para atacarle. Y el Señor le dice, pero esfuérzate y sé valiente. Mira, como estuvo con Moisés, estaré contigo, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Esto no habla de que uno, bueno, como tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, podamos descansar y vivir sin ningún tipo de lucha. Eso no es así. La vida en el Evangelio muchas veces es lucha. El reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista, sufre fuerza. Y solo los fuertes lo arrebatan. Los que luchan lo arrebatan. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y el verso 7 le vuelve a recordar y le dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente. De alguna manera el Señor le estaba anticipando que lo que le esperaba no iba a ser fácil. Iba a ser muy difícil. Iba a ser muy duro. Dice, pero esfuérzate y sé valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate, esfuérzate, sé muy valiente, pon la palabra por obra. Mira, a veces hay gente ignorante, ¿no?, que habla y dice, no, en la iglesia está la gente débil mental, la gente que no tiene capacidad para salirse, que no sabe afrontar los problemas, que las dificultades le superan. Mire, yo quisiera ver a la gente del mundo a ver si aguanta las pruebas que aguantan los cristianos. A ver si mantienen viva la fe. A ver si realmente confían en Dios. A ver si cuando la cosa se pone difícil y tienes que ser muy valiente, a ver si realmente encuentran esas fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Muchas veces la fe tiene que ser probada y probada por fuego y mantenerte firme en equilibrio, en el camino recto, erguido, mirando a Cristo. Dice, cuando las serpientes te muerden, como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así tenemos que mirar a Cristo. Y cuando en la vida las serpientes te muerden, tienes que seguir mirando a la cruz de Cristo, mirándolo a Él. Y dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, muy valiente, que hagas que todo lo que Moisés te dijo, todo lo que Él mandó, todo lo que está escrito, todo lo que nos dejó, todo lo que la palabra nos dice desde Génesis al Apocalipsis, mira que te mando, te dice hoy, no en aquel tiempo, sino a la iglesia, hoy, todo lo que el Señor nos dijo, mira que te mando de ponerlo por obra. Y dice, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá bien, no se aparte de tu boca este libro de la ley, no se aparte de tu boca. Y luego el verso 9 vuelve a decirle, como recalcando, como volviéndole a decir, no te olvides
Otra vez le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así pues confiamos en Él, en su palabra que sí, amén. Por eso se hablaba de la palabra, lo importante que es, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Dice, así pues, guarda como un tesoro en tu corazón esta palabra. Guárdala como un tesoro, créela y espérala y proclámala, que sea como un escudo a tu alrededor. Su palabra es sí y amén. En ella confiamos. Que el Señor os bendiga grandemente. Señor y Padre, yo te pido que guardes, Señor, en los corazones, Señor, y que podamos, Señor, cumplir tu palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor os bendiga. Bueno, hermanos, hoy también me gustaría daros un mensaje, ¿no? El mensaje del pastor, para un poco informaros de cómo está el tema de las obras, ¿vale? Bueno, en primer lugar, deciros que ya queda poco, ya estamos prácticamente acabando, ya esta semana ya vamos con Orlando para colocar todo el tema de la madera, darle la vuelta a una puerta que hay que darle y poner el antipánico en la salida. Y faltaría poner una alfombra pequeña, eso lo podemos comprar, ¿verdad?, en la entrada. Con eso ya se presentará la comunicación previa, lo hará el arquitecto al ayuntamiento, y con eso en principio ya estamos sujetos a la normativa y acabamos la fase 1 de las obras. ¿Qué es la fase 2? La fase 2 es que me gustaría, y estamos mirando presupuesto, estoy todo el día hablando con ingenieros, con el arquitecto, con los industriales, porque queremos cambiar toda la cubierta, la parte exterior de la iglesia. ¿Por qué? Por el tema de las goteras, por el tema del calor, por el tema del frío, por el tema del sonido, por todo eso. Entonces, por el tema de la contaminación, porque es un producto altamente contaminante para el exterior, no para el interior, sí, porque tiene la cubierta, pero bueno, en fin, era el tema del fibrocemento. Entonces lo quiero cambiar. Quiero poner lo que se está poniendo ahora es el panel sándwich, pero los precios están disparando mucho y por eso estoy intentando ajustar, ¿vale? Mirando presupuestos aquí, mirando presupuestos allá. Hay empresas que me han dicho que en un mes lo hacen, hay otras que me han dicho que en 10 días, hay otras me han dicho que en 5. Todo esto es lo que estamos mirando para ver cuál es la salida más óptima, ¿no?, para poder reemprender pronto los cultos. Hemos acabado toda la rampa, ha quedado muy bonita, ya la veréis. Ya lo diré, los agarres para la rampa de minusválidos realmente es muy bonito, ha quedado muy bien. Y falta, como os decía, carpintería, que esto yo me imagino, no lo sé, hablaríamos con Orlando a ver cómo se puede hacer, en cuánto tiempo, y ya cerraríamos, como os digo, la fase 1. Así que pronto abriremos la iglesia. Muchos me habéis preguntado, hay otros que los he visto en la calle, otros nos hemos visto en la iglesia durante las obras, me han preguntado, Dani, ¿cuándo empezamos? Pronto. Os avisaremos a todos para que nos podamos reencontrar. Pensad que más ganas que nosotros de veros, yo creo que, bueno, todos tenemos ganas, ¿no? Pero tengo una gana tremenda de veros. Para mí ciertamente es muy difícil porque es muy frío tener que hablarle aquí a un objetivo. Me tengo que imaginar a todos los hermanos y hermanas que tengo detrás, ¿verdad? Bueno, pero que les amamos y realmente, bueno, como digo, ya falta poco, ¿no?, para vernos, Dios mediante. A la entrada, como decía, pondremos una alfombra y hay que cumplir la normativa, es decir, los extintores se han puesto en los lugares que marca el proyecto. No se pueden sacar de allí donde están. No, que voy a sacarlo un momento para colgar no sé qué. No se puede, los extintores cada uno en su lugar. Y siempre tiene que haber paso expedito para salida y entrada.
¿vale? En la salida principal. Esto es importante, ¿vale? Y luego otra de las cosas que queremos hacer, estamos mirándolo también y presupuestándolo, es abrir sendas ventanas en la pared exterior de la iglesia, ventanas de esas con inclinación abatible hacia adentro, grandes, ¿vale? Para que pueda entrar luz natural a la iglesia, ¿vale? Luz natural. Así que, y luego ya veríamos cómo cerramos la obra, cómo hacemos lo del falso techo de las habitaciones que quedan, del pasillo, porque los 2 lavabos y la cocina ya tienen el techo de pladur, pero las otras seguramente pondríamos pues un techo convertible, ¿vale? Entonces ya quedaría a ver cómo acondicionamos la sala principal. Bueno, de momento queda una parte del dinero para las obras y no quiero salir de ahí, no quiero gastarnos más de lo que realmente tenemos. Luego la iglesia no se va a endeudar por eso. Haremos como podamos y hasta donde podamos, y esperamos que me acompañéis en oración en esto para que Dios nos ilumine y podamos realmente culminarlo todo pronto, ¿vale? Así que nada, paciencia, seguir orando y os avisaremos, que el Señor os bendiga grandemente. Deciros que también, bueno, desde Inglaterra nos dieron una ofrenda hace muchos años y ya nos han autorizado para poderla utilizar en las obras, con lo cual estamos en esa, ¿no? Por eso decía que contamos con un dinero justo, porque vamos justos, pensad que esas cosas son caras, por eso estamos buscando la manera de poder que pueda salir bien. Amén. Bueno, pues dicho esto, que el Señor os bendiga y les amamos con el amor del Señor.